get it right the first time, then you know you got it. Anytime you want it, babe, all you gotta do is make it hot. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar con las alturas de los triángulos. Para eso debemos recordar primero cuáles son los elementos de un triángulo. Lo primero que podemos encontrar son los vértices, que son estos puntos donde confluyen dos lados, ¿sí? Todos los triángulos tienen tres vértices y estos vértices pueden ser nombrados con letras mayúsculas. En este caso vamos a colocar A, B y C. Además, un triángulo tiene lados. Los lados son los segmentos que unen dos vértices consecutivos del triángulo y que sirven para delimitar su perímetro. En este caso, cuando yo quiero nombrar alguno de los lados, lo que tengo que hacer es nombrarlo a partir de los vértices, es decir, de los puntos. Entonces, este lado, que va del punto A al punto B, se va a llamar lado AB. Este lado va a ser lado BC y este lado de acá va a ser lado AC, ¿sí? Esta línea arriba significa que es un segmento, es decir, que tiene un principio y un final. También tenemos que recordar otro concepto, que es el de línea perpendicular. Dos líneas son perpendiculares cuando al cortarse forman ángulos de 90 grados, ¿sí? Es decir, ángulos rectos. Siempre que yo trabajo con líneas perpendiculares, voy a estar haciendo referencia a esta propiedad, es decir, a la medida de este ángulo en especial. Bueno, ahora sí, entremos de lleno al concepto de altura. Antes de comenzar con la altura de los triángulos propiamente dicha, vamos a pensar un poquito en qué significa la altura. Si yo les pido a ustedes que me marquen el punto más alto del árbol, seguramente todos van a señalar esta parte de acá, ¿sí? Y si yo les pido que me señalen la altura de la persona, seguramente me van a marcar este punto de acá. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cómo nos damos cuenta que esa es la altura? Es la mayor distancia que hay de un punto hacia el suelo, ¿sí? Es decir, la máxima altura va a estar determinada por la mayor distancia que haya entre el suelo, la parte donde termina la figura. Bien, este mismo concepto, esta misma idea, es la que vamos a utilizar para encontrar la altura de los triángulos. Recordemos que cuando trabajamos en geometría, vamos a trabajar siempre en el plano. Y el plano no tiene ni arriba ni abajo, ¿sí? Por lo tanto, un triángulo, un cuadrado o cualquier otra figura puede estar orientada de cualquier manera. Vamos a ver cómo calculamos ahora la altura de un triángulo. Bien, supongamos que tenemos el siguiente triángulo. Como dije recién, el triángulo puede estar orientado de cualquier manera, es decir, no hay una parte que sea de abajo y otra parte que sea de arriba en el triángulo. Pero para que nosotros podamos hacer esto, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Esta línea que yo acabo de dibujar acá va a ser nuestro piso, ¿sí? Va a ser nuestro suelo. Entonces, si yo coloco el triángulo de esta manera y les pido que me marquen cuál es el punto más alto, seguramente me van a marcar este, ¿sí? Si yo el triángulo lo coloco así y les pregunto cuál es la parte más alta del triángulo, seguramente me van a marcar cualquiera de los puntos que conforman este lado. Bien, para poder calcular la altura de un triángulo, tengo que saber dos cosas. Primero, la altura de un triángulo se calcula desde un vértice hacia el lado opuesto, ¿sí? Si yo acá tengo un vértice, el lado opuesto al vértice va a ser este de acá. Si yo tengo este vértice, el lado opuesto va a ser este de acá. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el lado opuesto? Bueno, el lado opuesto es
aquel lado que no está en contacto con el vértice, ¿sí? Recuerden que nosotros marcábamos los vértices como letras mayúsculas, ¿sí? Imprenta, y los lados como la unión de esas dos letras. Entonces, el vértice A está en contacto con el lado AB y con el lado AC, ¿sí? ¿Cuál es el lado que no está en contacto con el punto A? El lado BC. Por lo tanto, el lado BC va a ser el lado opuesto al vértice A. Ahora ya sabemos que para encontrar la altura de un triángulo necesitamos trazar una línea que una al vértice con su lado opuesto. Supongamos que quiero trazar la altura de este triángulo. Para eso lo primero que voy a hacer es colocar mi triángulo en el piso. Es decir, lo voy a apoyar, voy a hacer que apoye uno de sus lados contra el suelo. Si yo necesito ver la altura, automáticamente me voy a dar cuenta que la parte más alta de mi triángulo va a ser este punto de acá, ¿sí? Bien, ahora yo lo que voy a necesitar hacer es trazar una línea perpendicular que una el punto, el vértice, con el lado opuesto, con la base, ¿sí? Con la parte de abajo. Bien, para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo primero que tengo que identificar en el triángulo son sus vértices. Entonces voy a tener el vértice A, el B y el C, ¿sí? Y también tengo que identificar los lados. Recuerden que el nombre de los lados va a estar determinado por los puntos donde comienza y donde termina cada uno de esos lados. Por lo tanto, este lado de acá se va a llamar lado AB. Este lado de acá se va a llamar lado BC. Y este lado de acá va a ser el lado AC. ¿Sí? Bien. Cada uno de estos lados tiene su altura. Como ven, acá el triángulo está orientado de una manera que no tiene ni arriba ni abajo, es decir, no tiene una parte que yo pueda nombrarla como la parte de arriba o la parte de abajo del triángulo. Pero para poder hacer este ejercicio vamos a tomar nuestra hoja y la vamos a mover de manera tal que uno de los lados del triángulo quede como si fuese la parte de abajo, ¿sí? Supongamos que mi regla es el piso. Si yo apoyo mi triángulo, me voy a encontrar con que la parte más alta va a ser esta, ¿sí? Bien, yo ya encontré acá cuál es el punto más alto de mi triángulo. Obviamente el punto más alto no es ni este, ni este, ni este, es el vértice B. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es trazar una línea que una el punto B con el lado AC, es decir, con mi base. Recuerden que esa línea no puede ser cualquier línea, tiene que ser una línea perpendicular. Para que sea una línea perpendicular, tiene que formar, al momento de trazarla, un ángulo de 90 grados con respecto a esta línea que está acá. Para eso lo que voy a utilizar es una escuadra. Fíjense cómo voy a hacer para poder trazar esta línea perpendicular. Me voy a servir de estos dos elementos geométricos. Primero, voy a hacer coincidir la regla con mi lado. Una vez que tengo esto ya firme, voy a apoyar una de las partes de mi escuadra y la voy a ir moviendo. ¿Hasta dónde la voy a mover? Hasta que esta parte de la escuadra coincida con el punto B. Una vez que yo logro que coincida, puedo trazar una línea. Esa línea que yo trace va a corresponder a la perpendicular. Yo acá acabo de trazar la altura del lado AC, ¿sí? Bien, ¿cómo hago ahora para trazar la altura de los otros dos lados que me quedan? Bueno, vamos a girar nuestra figura
de manera tal que cambie la base. Ahora la base de mi triángulo es este lado, el lado BC. Y otra vez puedo utilizar la misma técnica para encontrar la altura. Hago coincidir la regla con lo que ahora es mi nueva base y tomo mi escuadra, la apoyo y la comienzo a mover hasta que coincida con el vértice que está del otro lado. En este caso es el A. Una vez que logro que coincida, trazo la línea, ¿sí? Hay que prestar siempre atención cuando trazo la línea, que me quede lo más prolija posible. Bien, acá ya obtuve la altura del lado BC y me estaría faltando uno, el lado AB. Nuevamente voy a rotar mi triángulo de manera tal que este lado, que es el que me falta, quede como si fuese la base del triángulo. Y coloco mi regla, muevo mi escuadra hasta que coincida. Una vez que logro que coincida, lo único que tengo que hacer es nuevamente trazar esa recta y así voy a poder determinar la altura. Bien, ahora ya tengo las tres alturas de este triángulo. Fíjense que en este triángulo en particular, las tres alturas pasan por la parte de adentro del triángulo y confluyen en un punto. Si cuando yo trazo las alturas no se genera este punto, significa que hay algo que hice mal. Alguna de estas líneas no es perpendicular. ¿Reconocen este triángulo? Yo espero que sí. Esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque justamente uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados. Bien, vamos a encontrar en este triángulo las tres alturas. Nuevamente voy a girar tenemos una mosquita acá. Córrese. Vamos a girar nuestro triángulo y vamos a hacer de cuenta que esta es nuestra base, ¿sí? Bien. Si esta es nuestra base, la parte más alta del triángulo es el punto B. Por lo que yo voy a colocar la regla que coincida con el lado AC y voy a apoyar este borde de la escuadra para que quede esta parte de acá perpendicular a la regla. La voy a mover, ¿sí? Apoyando. Y una vez que logro que mi escuadra coincida con el punto, ya puedo trazar la línea, ¿sí? Una vez que trazo esta línea de acá va a ser perpendicular, es decir, va a medir 90 grados. Bien, ya encontré la altura del lado AC. Vamos con la altura del lado AB. Para eso voy a girar mi triángulo. Y fíjense, esto va a ser la base del triángulo. ¿Cuál es el punto más alto? El punto más alto es este, ¿sí? Bien, ahora yo tengo que trazar una línea que sea perpendicular a la base y que llegue hasta el punto C. Si yo tomo mi escuadra y la llevo, van a ver que esa línea coincide con este lado. Entonces, en este caso, la altura del lado AB va a ser igual al lado BC, ¿sí? Es decir, la altura va a coincidir con este lado. Ocurre lo mismo si yo quiero encontrar la altura del lado BC. Fíjense que yo giro mi triángulo, se convierte el lado BC en mi base y cuando yo quiero ubicar la perpendicular,
esa perpendicular va a coincidir con el lado AB, ¿sí? Por lo tanto, la altura del lado BC va a ser igual al lado AB, ¿sí? Esto ocurre solamente en este tipo de triángulos, es decir, en los triángulos rectángulos, aquellos que tienen un ángulo recto. ¿Por qué se da esto? Justamente por el ángulo recto. Vamos a ver ahora un tercer caso. Bien, ya trabajamos con un triángulo acutángulo, trabajamos con un triángulo rectángulo y ahora tenemos este tipo de triángulo que se lo conoce como triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque justamente de los tres ángulos que tiene, uno de ellos es obtuso, es decir, que es mayor a 90 grados. Bien, para poder encontrar las alturas de este triángulo, vamos a comenzar como siempre colocándole los nombres a los vértices y a los lados. Este es el lado AB, este es el lado AC, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con el lado AC, pasar nuestra base. Bien, acá ya tenemos la altura del lado AC. Vamos con la altura del lado BC. Para eso voy a girar el triángulo y voy a nuevamente colocar la regla. Fíjense qué sucede acá. La altura, la parte más alta de este triángulo, si esto es el suelo, la parte más alta es este punto. Y si yo trazo la perpendicular, me voy a encontrar con que la perpendicular queda por fuera del dibujo, es decir, por fuera del triángulo. En este caso, esto va a ser la altura del lado BC. Extiendo el lado BC, para eso voy a servirme de una línea punteada y trazo esta línea, ¿sí? ¿Qué sucede con el lado AB? Si yo giro nuevamente mi triángulo y coloco mi regla acá, como si fuese el piso, voy a ver que el punto más alto nuevamente se encuentra por fuera de la figura. Voy a extender este lado con una línea punteada y utilizando la escuadra voy a trazar la línea perpendicular. Una vez que la encuentro, ya la puedo trazar y nuevamente me encuentro con que la altura correspondiente al lado AB queda por fuera de la figura. Esto ocurre únicamente en los triángulos que son acutángulos, ¿sí? Siempre en los triángulos acutángulos la altura de dos de los lados va a quedar por fuera de la figura. En el caso de los triángulos rectángulos, dos de las alturas van a quedar coincidiendo con los lados. Y en el caso de los triángulos acutángulos, las tres alturas van a estar incorporadas por dentro de la figura, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que les sirva, que se pueda entender. Recuerden ser lo más prolijos que puedan, utilizar los elementos de geometría que correspondan y prestar mucha atención antes de comenzar a buscar las alturas a qué tipo de triángulo es, si es un triángulo rectángulo, si es un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo. Conociendo qué tipo de triángulo es, ya van a saber dónde van a estar ubicadas las alturas. Les dejo un beso grande y ya saben, cualquier cosa me pueden dejar las preguntas que quieran en los comentarios o en el grupo de WhatsApp.